De Shabbat, hermano, y estamos aquí en la casa del Señor. Es un buen día para estar en su casa, como siempre, y, y tenemos buenos motivos para estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Así que yo le quiero invitar que usted me acompañe con su Biblia en esta tarde y vámonos al libro de los Salmos, hermano. Busque en su Biblia el Salmo 39 cuando usted lo encuentre. Si usted gusta ponerse de pie para que demos como siempre lectura a su palabra, y de ahí estaremos orando para pedir que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Salmo 39, y vamos a ver un versículo en particular en esta tarde, y con ello, hermano, estaremos orando para poder tener la enseñanza de esta noche. Dice la palabra del Señor, el Salmo 39, y leemos el versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Padre amado, le queremos dar gracias hoy en esta tarde, una tarde hermosa, Señor, una tarde de Shabbat, donde estamos aquí en su casa, Señor, y venimos con corazones agradecidos, porque usted nos concede poder apartarnos, Señor, al caer la tarde de este día viernes, y entrar al día solemne de cada semana, el Shabbat suyo, donde podemos venir aquí a su casa, poder levantar nuestras manos, nuestros corazones, nuestros cantos e invocar, Señor, el santo nombre suyo. Y no solamente ello, Padre, sino que nos permite abrir su bendita y santa palabra y como cada semana, Señor, orar que a través de los textos que estaremos revisando, usted hable a nuestras vidas. Necesitamos escuchar su voz. Y yo oro, Padre, que esta palabra, así como ha sido de bendición para mi vida, sea bendición para cada uno de los que estamos en esta tarde y aún de aquellos que nos escuchen por los medios electrónicos. Oramos en el nombre, sobre todo, en el Shem Gadol, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a quien damos siempre toda la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, hermano, tome asiento. En esta tarde queremos orar. Queremos tratar un tema, hermano, ahí lo está usted viendo en su pantalla. Lo titulé Nuestras preocupaciones. Hoy queremos hablar, hermano, cómo manejar nuestras preocupaciones. Todos, yo creo, hermano, que todos experimentamos preocupaciones. Yo no le quiero preguntar qué preocupación, con qué preocupación llegamos hoy en este día a la casa del Señor, pero estoy seguro que en el día a día enfrentamos una serie de preocupaciones en nuestra vida diaria. Ahora, aunque son enseñanzas, hermano, que yo me atrevo a afirmar que en gran medida conocemos y estamos familiarizados, necesitamos, hermano, escuchar, revisar lo que la palabra del Señor tiene respecto a este tema. Y yo oro, hermano, que a través de los versículos que estaremos revisando, usted y yo nos podamos llevar hoy una herramienta espiritual a nuestras casas, con lo cual trabajar con las preocupaciones. Así que, primeramente, hermano, ahí en el versículo 6, el Señor nos dice, ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana. Ese término de en vano se afana es lo mismo, en vano nos preocupamos. Bueno, las preocupaciones, hermano, tenemos que comenzar diciendo que es esa sensación que experimentamos todos cuando enfrentamos un problema del cual no tenemos la solución al problema. Ahí es cuando uno experimenta la preocupación, es decir, uno puede enfrentar un problema, pero si uno tiene el control de la situación o si uno tiene la solución del problema, uno no se preocupa, tal vez experimente otra cosa, pero no preocupación. ¿Cuándo surge la preocupación? Cuando nosotros estamos frente a una problemática y no tenemos la solución. ¿Ha escuchado usted la frase o hemos dicho la frase cuando estamos en un problema y ahora qué vamos a hacer? Cuando está usted en casa y de repente le llega una carta, una notificación y uno dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esa pregunta refleja el primer paso para entrar a un cuadro de preocupación. ¿Por qué? Porque el no saber qué hacer
es el principal indicador de que estamos por experimentar una preocupación en ese ámbito. De modo que yo quiero decirle en esta noche que el hombre, el ser humano, nosotros tendemos a querer tener el control de todas las áreas de nuestra vida. Así viviríamos felices, en paz, cuando yo puedo controlar todo. Pero ¿qué sucede cuando una situación se presenta y yo no tengo el control? Bueno, ahí es donde surgen las preocupaciones, porque decimos, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué dice la Escritura acerca de las preocupaciones? ¿O cómo es que la Escritura nos manda que nosotros tratemos este problema, las preocupaciones? Bueno, yo le quiero llevar en la Escritura algunas enseñanzas que son muy básicas y elementales, pero estoy seguro, hermano, que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta noche. Evangelio de Mateo, hermano, busque. Vamos a estar revisando varios pasajes, hermano, y yo le invito a que usted busque con su Biblia el capítulo, vámonos al capítulo, desde el capítulo 5, pero vamos a hacer énfasis a partir del capítulo 7. Y hay en el capítulo 5, hermano, de Mateo, ¿qué les dije yo? Mateo. En el capítulo 5 de Mateo, el Señor comienza uno de sus primeros mensajes o enseñanzas que el Señor dio cuando inicia su ministerio. A este conjunto de enseñanzas se le conoce como el Sermón del Monte, y en aquella ocasión el Señor trató múltiples aspectos en aquella enseñanza. Habló acerca de las bienaventuranzas, habló acerca de que somos sal de la tierra, luz del mundo, habló acerca del divorcio, habló acerca de los juramentos, trató una serie de enseñanzas el Señor, pero dentro de todo ello, uno de los puntos que el Señor trata en aquel mensaje, en aquel sermón, fue precisamente el trato de las preocupaciones o de los afanes. Y nos dice a partir, hermano, en el capítulo 6, a partir del versículo 25, el traductor de la Biblia subtituló esta porción como el afán y la ansiedad. Y nos dice la Escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y nos pregunta: ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hasta ahí déjelo tantito. Bueno, el pasaje, hermano, es muy hermoso. El Señor, toda la primera parte que yo le mencioné hace un momento, cuando comienza a dar su sermón, su enseñanza, el Señor va tratando cada uno de estos aspectos de una manera directa. Pero entrar al tema de la afán y la ansiedad, el Señor comienza a plantear preguntas. Hasta antes de aquí no había planteado preguntas, pero cuando entra el tema de la afán y la ansiedad, comienza a hacer preguntas. Ahora yo me tengo que preguntar, ¿por qué hacer preguntas para dar una enseñanza? Le voy a dar una posibilidad. Es muy probable que el Señor quiere llevarnos que a través del uso de la razón nosotros podamos llegar al terreno de la fe, lo cual es algo inusual, porque la lógica
no aplica para que yo tenga fe. Pero en este caso, el Señor nos está llevando a través de preguntas para que por medio de la razón caigamos a un terreno de la fe. ¿Por qué? Porque comienza preguntando y dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que su primera pregunta nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué cosa es que estamos preocupados y nos empieza a tratar de ubicar cuáles son las prioridades. Después nos lleva y nos dice: miren las aves del cielo, cómo es que no siembran, no ciegan, y nos hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Otra pregunta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y nos vuelve a llevar: miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y nos vuelve a hacer la pregunta al final del verso 30: ¿no hará mucho más a vosotros vuestro Padre, hombres de poca fe? Y nos sigue planteando preguntas. ¿Qué significa todo esto? ¿O qué está llevando el Señor a sus discípulos, a nosotros, a través de todo ello, a poder aplicar, hermano, el uso de la razón para comprender el cuidado que Dios tiene de nuestras vidas? Así que pone dos ejemplos muy básicos. Mira las aves del cielo que no trabajan y vuestro Padre las alimenta. Y nos pregunta: ¿no valemos nosotros más? Y después nos habla de los lirios, la hierba del campo. Y dice: miren cómo el Señor la viste, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y dice: ¿no hará más el Señor con nosotros? Estas preguntas, hermano, el Señor parece que las está planteando para que nosotros nos demos cuenta el lugar que tenemos delante de Dios. Y si Dios cuida aquello, como dice los pajarillos que se venden, creo dice la Escritura, 4 por no sé cuánto ahí, y la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, nos dice: ¿no hará más el Señor con nosotros? Y nos llama hombres de poca fe. De modo que el parámetro, hermano, para caer en la preocupación, de acuerdo a lo que el Señor nos está llevando aquí, es la poca fe. Porque eso nos deja ver que al yo no tener una fe plena en el Señor, voy a caer en un terreno de la preocupación. Y esto, hermano, es lo que queremos revisar en esta tarde: cómo tratar con nuestras preocupaciones. Vuelvo a repetir lo que dije en un principio: el ser humano tendemos a querer tener el control de todo lo que hay en nuestra vida, todo. Si usted tiene todo controlado, usted está tranquilo, hermano, porque sabemos que cualquier evento que suceda, usted ya tiene la solución. El problema es cuando viene un problema y usted no tiene la solución. Le viene de repente un pago que usted no consideraba y no tiene dinero. Entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Y ahora qué hacemos? Acuérdense, esa es la pregunta que nos destapa para saber que ya estamos preocupándonos. Que hay un problema médico y no tiene seguro. ¿Y ahora qué hacemos? Ya viene inmediatamente la antesala a preocuparse. Y usted llévelo a cualquier terreno: un problema familiar, un problema en el trabajo, un problema económico, un problema de salud, un problema legal, el problema que sea. La pregunta es: ¿y ahora qué hacemos? Significa que ya no tengo el control, y ese es el momento en el cual el hombre comienza a experimentar la preocupación. Y ya dijimos, la preocupación es el equivalente a no tener esa fe plena en el Señor. Cuando uno se comienza a preocupar, inmediatamente ese es un indicador que ya estoy perdiendo mi fe en el Señor. Así que yo le quiero mostrar en esta tarde, hermano, algunos pasajes, primeramente, que nos van a mostrar cómo tanto en el plano físico como en el plano espiritual, las preocupaciones tienen consecuencias. Hay consecuencias en nuestra vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y a través de ello, hermano, alertarnos
para salir, apartarnos, hermano, de esta trampa. Primeramente, vamos a ver cuáles son las consecuencias que en el plano físico nos suceden a usted y a mí cuando nos preocupamos. Vaya conmigo al Salmo 119 y vamos a buscar un versículo en particular. Es el Salmo 119, versículo 28. La palabra del Señor dice así. El rey David, hablando acerca de esto, dice: se deshace mi alma de ansiedad. ¿De qué se nos deshace el alma, hermano? ¿De qué nos acabamos por dentro? De ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, hermano? Es esa sensación, esos nervios, esa preocupación que uno experimenta cuando tenemos enfrente un problema y no lo puedo resolver. No está en mis capacidades el poderlo resolver. Entonces dice el rey David: se deshace mi alma. ¿Ha escuchado usted que dice, que habla de la gente y dice: oye, qué acabado se ve fulanito de tal? Me encontré a fulano y se ve bien acabado. Y usted le pregunta: oye, ahora sí, te veo muy acabado. ¿Y qué le dice? Las preocupaciones. ¿No nos dicen eso la gente? No, las preocupaciones. Oye, ¿por qué te están saliendo canas? Las preocupaciones. Es real, hermano, las preocupaciones nos acaban. Le voy a dar algunos datos, hermano. Una preocupación produce estrés. La gente está estresada. ¿Por qué? Por tanto problema, por tanta situación que estamos viviendo. Entonces comienza a venir el estrés. Lo malo, hermano, es que el estrés produce mal humor, porque la persona está muy irritable. Y como dicen por ahí, está a punto nada más de que alguien nos diga y rápidamente la persona reacciona agresivamente. Pero también ¿sabía usted que el estrés causa pérdida del sueño? ¿Le ha sucedido que por las preocupaciones, a lo mejor no le ha pasado a usted, pero a mí sí, hermano? Y hay ocasiones en las que está uno dormido y de repente se despierta y está por aquí así la situación que está ahí en pendiente. Y exacto, dice el hermano de él, se va el sueño. Bueno, es producto del estrés. El estrés es lo que me va a poner, como ya dijimos, cambios cambios de estado de ánimo, y donde nos podemos volver muy irritables, pero también va a causar la pérdida del sueño. Y esto es lo que decimos que acaba a la persona, porque el estrés, hermano, produce cambios en el estado de ánimo, regularmente hace a la persona irritable, causa pérdida del sueño, pero también provoca trastornos alimenticios. Por causa de las preocupaciones, alguien puede comer de más o dejar de comer, porque tiene tanta ansiedad que necesita estar comiendo. Entonces ya subió de peso. O está tan preocupado que usted le pone el plato: no tengo hambre, porque mi problema, mi preocupación me ha robado ya el apetito. Entonces la persona se empieza a acabar. Y dice David: mi alma se deshace de ansiedad. Es decir, cuando uno experimenta ansiedad internamente, uno se está consumiendo, se está acabando, y esto se refleja, ¿verdad?, en lo que nosotros experimentamos cuando el estrés nos produce mal humor, cambios del estado de ánimo, pérdida del sueño o trastornos alimenticios, donde la persona puede dejar de comer o comer de más. Pero también, hermano, las preocupaciones nos pueden llevar a la depresión. Si el problema que estoy enfrentando avanza el tiempo y no lo puedo resolver, la persona puede caer en cuadros depresivos, donde pierde completamente las ganas de luchar, las ganas de pelear, las ganas de salir adelante, porque se ve frente a un problema que no puede resolver, y en esa medida la persona puede caer en un cuadro depresivo. De modo que las preocupaciones, hermano, pueden literalmente acabar a una persona y llevarlo, como decimos en ocasiones, en pique hacia abajo. Esto en el plano físico.
pero ¿sabía que en el plano espiritual también las preocupaciones tienen consecuencias? Y esto yo le voy a mostrar con la Escritura, porque tenemos que alertarnos acerca de lo que la palabra del Señor nos dice respecto a esto. Dos textos que yo le voy a dar en esta noche que nos hablan de las consecuencias negativas de las preocupaciones o los afanes, como lo describe la Escritura. Primeramente, Mateo 13. Mientras usted llega al capítulo 13 de Mateo, yo le quiero mencionar que en la parábola que el Señor dio ahí en esta porción conocida como la parábola del sembrador, recuerde usted que nos dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar y una parte cayó junto a espinos, otra junto al camino, y nos dice la Escritura cuál es la explicación, la aplicación espiritual de todo ello. Bueno, a través de ello el Señor está alertando, hermano, cuántas veces usted y yo podemos estar escuchando la palabra de Dios, cuántas veces podemos estar oyendo la palabra, pero qué pocas posibilidades hay de que dentro de un grupo la misma palabra está llegando, pero no todos tenemos la capacidad de poder recibirla y dar fruto. Entonces el Señor comienza a explicar lo que sucede con cada evento, pero nos dice ahí la Escritura, hermano. Si usted va al versículo 22, vamos a ver el verso 22. Estoy en Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero subraya ahí el afán de este siglo, es decir, las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. ¿Qué hacen, hermano? Ahogan la palabra y la hace infructuosa. Esto, hermano, es un peligro, porque una persona que atraviesa por estas ansiedades, estos problemas, nos dice que la angustia o el afán terminan por ahogar la palabra y la convierten infructuosa, de modo que uno puede estar escuchando la palabra y puede uno estarla recibiendo, pero a causa de la preocupación ya no hay fruto. Eso le pasaba al hermano Odelia, nos está diciendo. Entonces, usted y yo, hermano, podemos estar experimentando falta de fruto espiritual, y la causa de todo ello se llaman preocupaciones, afanes de la vida, que esto nos puede estar robando la capacidad de que la palabra que el Señor nos da se traduzca en fruto, un fruto espiritual. Entonces ya estamos viendo que no solo me quita el sueño, no solo me quita el apetito o me lo incrementa, no solo me provoca ansiedad, no solo me está provocando ese estrés, sino también espiritualmente impide que yo pueda dar fruto, que mi vida espiritual pueda estar creciendo. Y este es un problema, hermano, porque todos enfrentamos problemas. No habemos ninguno que pueda decir, no, hermano, yo no lo enfrento. Todos enfrentamos problemas, pero dijimos en un principio, ¿cuándo experimenta la persona la preocupación? Cuando no tengo el control. Cuando yo no, sí, dice la hermana Norita, cuando no tenemos fe, pero el parámetro es, dejo de tener el control, y como no tenemos esa fe, ahí comienza la preocupación. Y vamos a ver en un momento más qué nos dice la Escritura, cómo tratar ello. Le dije que le iba a dar dos citas. La primera está en Mateo, donde los afanes, donde las preocupaciones nos hacen infructuosos. Pero hay otra cita en el Evangelio de Lucas. Vaya al capítulo 10 y vea conmigo, hermano, una de las porciones más conocidas, más queridas, más a veces citadas, muchas veces predicadas, pero vamos a revisar, hermano, lo que el Señor nos está diciendo a través de estos textos. En el Evangelio de Lucas, hermano, en el capítulo 10, a partir del verso 38, el Señor relata aquella ocasión cuando Él visita a una de las familias más cercanas a su ministerio. Es la familia de Lázaro y sus hermanas Marta y María. Esto, hermano, es probable que esta familia haya sido
de las familias más cercanas, y cuando digo cercanas es que apoyaban el ministerio del Señor. Ahora, el Señor llega a la casa de ellos y nos dice ahí, hermano, en el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, subraye, ¿qué le pasaba? Se preocupaba. Ahí está, las preocupaciones. Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesario, y Marta ha escogido la buena parte. Perdóneme, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué sucede con las preocupaciones, hermano, en el plano espiritual? Invierten las prioridades. La prioridad es el Señor, pero la preocupación hace que yo le dé prioridad al problema. Se invierte la prioridad. Entonces ya mi prioridad no es búsqueda de Dios, ahora mi prioridad es solución del problema. Este es un problema, porque el problema no lo resuelvo. El problema está ahí y el Señor nos dice, Marta, Marta, afanada y turbada, porque bueno, aquí es donde viene el problema, estresados, angustiados o turbados, como nos dice ahí, con muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte. Entonces, ¿qué es el problema, hermano, de la preocupación? En el plano físico nos acaba, en el plano espiritual me hace infructuoso y además hace que yo invierta las prioridades espirituales y ya dejo de poner al Señor en mi búsqueda como primer lugar y hago que entonces yo me enfoque en mis ocupaciones y entonces invertí ya las prioridades y eso hace que por supuesto yo me vaya hundiendo más en el problema. Que dicho sea de paso, pregunta, hermano, pregunta. Y yo sé la respuesta, pero a todos nos pasa. Si yo la pregunto, no es porque yo sea mejor, sino porque tenemos que reflexionar en la palabra. ¿Qué resolvemos con preocuparnos? ¿Qué resuelve la preocupación? ¿Cuántos después de preocuparme 3 horas, 5 horas con el problema, ya se resolvió? Me acabé, no dormí, no comí o engordé. ¿Y qué resolví? Nada. Dice la hermana, se acabó las uñas, se acaba uno las uñas. ¿Y qué se resolvió, hermano? Nada. Le voy a dar algunos textos, hermano, porque esto a mí, en el salmo con el que iniciamos, que fue el Salmo 39:6, dice, en vano se afana el hombre. ¿En vano? O sea, ¿de qué sirve preocuparse? De nada, es en vano. ¿Qué es en vano? No le sirvió de nada preocuparse. Nos afanamos de nada. Y la misma idea, hermano, la misma idea de que la preocupación no resuelve nada, la retoma el Señor en Lucas 12. Ahí mismo, hermano, dele vuelta a la Biblia y vaya al capítulo 12 y vea conmigo el versículo 25. Es un pasaje paralelo al que ya leímos en Mateo, pero ahí nos dice el Señor a través de una pregunta, nos hace ver que el afán o la preocupación no resuelve nada. Pregunta que hace el Señor: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? La pregunta nos lleva a un terreno muy claro. ¿Quién podrá a través del afán resolver su problema? Nadie. De modo que me podré preocupar ¿cuántos días? Una semana, un mes, ya traigo la preocupación porque el problema lo tengo enfrente. Tengo que hacer usted tiene que hacer el pago, ¿cuándo? Final de mes. Y no tiene dinero. ¿Cuántos días se va a preocupar? Pues todo el mes.
porque tiene que llegar el final del mes, usted tiene que hacer el pago, entonces se nos avecinan 20 y tantos días, dependiendo cuándo me notificaron el pago, y ahora ya estoy preocupado, ya durante esos días, hermano, ya estuvimos experimentando la preocupación, el estrés, el desánimo, la ansiedad, lo que ya dijimos, todo lo que ya dijimos. Y dice el Señor, ¿y qué resolvimos con la preocupación? No se resolvió nada. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su escritura? No podemos. ¿De dónde? Anote esta idea, hermano. El ser humano somos incapaces de solucionar aquello por lo que estoy preocupado. Apunte esta idea porque esto nos va a servir. El ser humano somos incapaces de solucionar aquello por lo que estoy preocupado. Si esta idea se entiende, hermano, podemos orar en esta tarde que el Señor nos abra el entendimiento para ver cuál es la forma de enfrentar las preocupaciones. Lo repito, si yo puedo entender hoy en esta tarde que soy incapaz de resolver aquello por lo que estoy preocupado, entonces puedo entrar a la solución del problema. ¿Se entiende esto, hermano? ¿O no se ha entendido? A ver, lo repito. ¿Es usted capaz de resolver su problema? Seamos honestos. No. Dice la hermana, con la ayuda de Dios. No, estoy hablando de usted. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir un codo? Nadie. Entonces pregunta, ¿es usted capaz de resolver el problema? Hay algunos orgullosos que dicen, sí, yo voy a trabajar 2 turnos y sacar a la familia. Fíjese que no. Vamos a ver ahorita algunas cosas y mañana vamos a entrar de fondo a todo esto. Pero somos incapaces, hermano. No tenemos posibilidad de resolver nuestro problema. Mañana vamos a ver algunos pasajes en profundidad, pero le voy a mostrar ahorita un versículo que desmiente la idea de que no, hermano, yo voy a trabajar duro y yo voy a juntar ahorita a ver qué le gusta, todo el apoyo económico de mi familia y yo, ¿de veras? Le muestro un texto y vamos a ver que usted y yo somos incapaces. Libro de Salmos. Yasmin, si me ayudas. Salmo 127, hermano, y este es uno de los salmos más hermosos. Un salmo, hermano, que me ha traído toda esta semana porque usted debe de saber, hermano, que en nuestro trabajo secular hemos sido afligidos grandemente a través de algunas situaciones. Y esta palabra, hermano, me ha ayudado a mí, este texto que vamos a ver ahorita, y de ahí la enseñanza que hemos orado para que el Señor hable en nuestras vidas, porque son cosas que vivimos en el día a día. Pero en el Salmo 127, el rey David expone a través de estas palabras una verdad que usted y yo debemos de tener muy presente. ¿Es usted capaz de resolver su problema, hermano? Vuelvo a repetir, por lo que está preocupado. Lo puede, bueno, de ese y de cualquier otro. ¿Lo puede resolver usted? No. Lo muestro con la escritura y con esto, hermano, si esta idea queda clara, oro que dejemos de preocuparnos. Si la idea no queda clara, es probable que sigamos experimentando preocupación y ansiedad y estrés, insomnio y todo lo que ya dijimos. Salmo 127, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, sígale leyendo. Pero ahí está claro. A ver, entonces, dice usted, yo tengo un problema económico. Entonces yo lo voy a resolver. Estoy muy preocupado, tengo que hacer este pago, me van a embargar. Y estoy muy preocupado y yo creo que lo voy a resolver. Entonces agarro un segundo turno y pido dinero, etcétera, etcétera. Pero si el Señor no me prospera en lo que yo hago, en vano estoy haciendo todo. ¿Está claro?
Eso es lo que está diciendo el Señor. Si el Señor no edifica la casa, en vano, esto lo voy a explicar mañana. Sáquese a los mejores arquitectos, los mejores planos, los mejores materiales y los mejores obreros, ingenieros, pero si el Señor no está prosperando la construcción, se les va a caer. Entonces no me puedo yo jactar de decir, no, yo con mi segundo turno y con un préstamo, no. La preocupación me va a hacer que yo vaya a hacer todo ello. Pero el Señor nos dice en el texto de Mateo, vuestro Padre sabe. Eso cambia todo, todo, todo. Entonces, ¿queda claro, hermano, que yo no lo puedo resolver? Entonces, ¿qué resuelvo con el preocuparme? Nada. ¿Quién podrá añadir un codo a su estatura por mucho que se afane? Nada. ¿Quién podrá por mucho preocuparse conseguir dinero? ¿Quién podrá por mucho preocuparse sanar el dolor? ¿Quién podrá por mucho preocuparse convertir al esposo o a los hijos? ¿Quién podrá por el mucho angustia o preocupación resolver un problema? Ninguno, porque si el Señor no edifica la casa, en vano hago todo lo demás. Todo lo que yo intente es en vano. Y el salmo con el cual abrimos esta noche es: en vano se afana el hombre. En vano me preocupo, porque si el Señor no edifica la casa, todo lo que haga es vano, no sirve de nada. Entonces, aquí es a donde tiene que venir en esta noche la enseñanza del Señor, que sí debo de hacer. Ya leí Mateo, me hubiera gustado con tiempo detenerme en esa porción tan hermosa donde el Señor nos habla: no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, lo que habéis de beber. Son palabras tan cargadas, hermano, de sabiduría y de poder. Pero yo oro, hermano, que usted con tiempo pueda revisar el pasaje. Pero le voy a llevar en esta noche a un par de textos que a través de ellos le pido al Señor que usted y yo hoy podamos dar un paso más en nuestra vida espiritual y escapar, hermano, del lazo de las preocupaciones. Primera de Pedro 5. Busca ahí con su Biblia, hermano, la porción del primer libro del apóstol Pedro. Y en el capítulo 5 nos dice el versículo 7. Lo leo. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué debo de hacer con mi ansiedad? Otra vez lo pregunto, ¿qué tengo que hacer con la preocupación que tengo? ¿La va a guardar usted? Tenemos un pago pendiente. ¿Cuánto tiempo quiere traer la preocupación? ¿El mes completo? A ver, ¿qué voy a hacer con la preocupación que traigo hoy en día? Dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Sí cree que tiene cuidado de nosotros, o decimos, no, hermano, de nosotros ya se olvidó? Ahora, la pregunta: ¿y cómo he hecho mi ansiedad sobre Él? ¿Cómo le hago? Porque ya lo vimos, echar la ansiedad sobre Él. Ahora, ¿cómo la hago? ¿Cómo se echa la ansiedad sobre Él? Le muestro la Escritura. Le muestro la Escritura. Y aquí, hermano, el apóstol Pablo, ahorita leímos lo que dice el apóstol Pedro, pero cuando vea lo que dice el apóstol Pablo, nos va a dar una idea práctica de cómo deshacerme de la ansiedad y depositarla en el Señor. Lo vemos en la Escritura, libro de Filipenses, hermano, capítulo 4. Filipenses 4.
vea lo que nos dice la Escritura en el verso 6, Filipenses 4:6. Por nada, fíjese que la palabra es muy contundente. Por nada estéis afanosos o por nada estés preocupado, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, como hermano, en toda oración y ruego con... no olvide la última parte. ¿Cómo me puedo deshacer de mi preocupación? A ver, ya nos dice el apóstol Pedro: echad todas vuestras ansiedades sobre de Él, porque Él tiene cuidado de mí. Bueno, ¿y cómo lo hago? El apóstol Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con... A ver, hermano, ¿cómo le hago si tengo un problema? ¿Qué le agradezco? ¿Qué le digo al Señor si le tengo que hacer conocer mi petición en toda oración? Pero dice el apóstol, pero con acciones de gracias. Entonces dígame, ¿cómo es que le doy gracias? ¿De qué le doy gracias si lo que tengo es un problema? De lo que está pasando, es correcto. ¿Cómo le doy gracias? Muy sencillo, hermano. La fe me hace creer que Dios tiene cuidado de mi vida. Si yo no tengo fe, nunca voy a soltar la preocupación. Entonces, el que tiene fe puede agradecer: Señor, yo le doy gracias porque usted cuida mi vida. Y usted sabe que tengo necesidad de... Y usted menciona el problema. Pero yo le doy gracias porque usted proveerá, sanará, me ayudará, me abrirá las puertas de aquí y de allá. Entonces comenzamos a agradecer de antemano que el Señor va a intervenir en el problema. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende esto? Si yo tengo una necesidad, una preocupación, dice la hermana Gloria, tengo el problema, pero creo que Dios tiene control. Y esta es la clave, hermano. Creo, a ver, ya dijimos, ¿cuándo viene la preocupación en el hombre? Cuando yo pierdo el control. Y nos dice la hermana Gloria, las acciones de gracia vienen cuando yo sé que Dios sí tiene el control. Yo no lo tengo. Ni tengo el dinero, ni tengo resuelto mi problema, ni nada. Pero usted sí, Señor. En ese momento yo vengo delante de Él y le pongo entonces ahí mi preocupación. Usted cuidará de mí. ¿Lo cree o no lo cree? Si somos capaces de creerlo, usted va a descansar. Y si creemos, porque dice la Biblia, dice la hermana Gloria, si creemos, recibimos. Y eso es lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos. Él es galardonador de los que lo buscan, es decir, Él recompensa a los que le buscan. Mire, hermano, mañana vamos a hablar más acerca del Salmo 127, pero es un salmo que a mí me ha ayudado mucho. Si el Señor no me ayuda a conseguir el dinero, en vano hago todo lo demás. Si el Señor no es el que me va a prosperar en lo que voy a intentar, en vano hago. Ahora, mañana lo voy a ver porque yo sé que me van a decir, entonces yo ya no hago nada. No, sí. Bueno, lo repito para que se escuche en el audio. Dice la hermana Sandra, hay algunos que dicen, bueno, Dios hará, y ellos no hacen nada y están por ahí. Y que según tienen mucha fe, pero se la pasan sin hacer nada. No, mañana vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Pero el punto de esta noche es creer que alguien sí tiene control de mi situación, y ese alguien es mi Padre amado, y Él cuida de mí. Porque para mí la palabra, hermano, que más me llena de todo esto es: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Entonces tengo que poner mis prioridades en orden, mas buscad primeramente el reino de Dios. Ahí está
la clave a todo esto. ¿Cómo puedo deshacerme de la preocupación? Buscando a Dios. Y cuando lo busque, con acciones de gracias. Usted y yo vamos a experimentar el dejar las ansiedades. Porque sepa o sepamos esta noche, si el Señor no edifica la casa, en vano hago todo. En vano hago lo que usted quiera. Pero si el Señor edifica, todo lo que usted y yo hagamos será prosperado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscarle y buscarle y buscarle, porque sé que Él tiene necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y ahí está la promesa. Entonces, ¿de qué me sirve preocuparme? Ahorrémonos la preocupación, la ansiedad. Yo muchas ocasiones le he dicho esto, hermano, cuando hay ocasiones que tenemos algún problema. Y lo digo, hermano, porque yo lo he vivido. Doblo mis rodillas, oro, le encomiendo al Señor la situación y me siento a cenar tranquilo. Porque creo que aquel al que yo clamo e invoco cuida de mi vida. Si no lo creyera, lo deshonraría. Si no creyera que Él cuida de nosotros, sería la deshonra más grande a un Dios que tiene control completo. Como nos dice, mira las aves, mira las hierbas del campo. ¿No valéis vosotros más, hombres de poca fe? Entonces, ¿cuál es la clave para dejar mi preocupación? Búsqueda de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Ahí vamos a empezar a experimentar la paz. Termino, hermano, en esta tarde con una promesa precisamente, hermano, ahí en Filipenses 4:7. Ya estamos ahí, hermano. Ya leímos el verso 6 y vea la consecuencia, hermano. Esto es lo opuesto a la ansiedad. El verso 7 es lo opuesto a la preocupación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo la paz de Dios me va a guardar? Cuando yo le busque en toda oración y ruego con acciones de gracias. Ahí el Señor va a guardarme en paz. Entonces usted se levantará, orará: Señor, le ruego por esto, le levanto esta situación, tenga usted misericordia, y le agradecemos. Gracias porque usted cuida de mi vida, gracias porque usted es todopoderoso, gracias porque usted es misericordioso, usted actuará de acuerdo a su soberanía. Levántese tranquilo y tiene que intentar lo que usted tiene que intentar. Esto lo vamos a ver mañana. Si usted tiene que salir a buscar trabajo, tiene que salir, no va a esperar a que le lleguen a tocar a la puerta. Oiga, ¿aquí usted busca trabajo? No, tenemos que hacer lo que nos corresponde, sabido que si el Señor no edifica la casa, en vano yo hago todo lo demás. Pero tengo que hacer lo mío, no porque Dios lo necesite, porque Dios no necesita de mí nada. Es porque este es el papel que yo debo de cumplir. Yo oro, dígame, hermana Norita. Bueno, muchos utilizan esa frase: ayúdate que yo te ayudaré, pero eso no está en la Biblia, y Dios no necesita la ayuda del hombre. Él necesita obediencia y santidad de nosotros, pero no ayuda del ser humano. Amados hermanos, ¿cómo manejar las preocupaciones? ¿Cómo soltar las preocupaciones? ¿Tendremos la capacidad de soltarla? Esa es la pregunta. Pues esta es una buena noche para que lo comencemos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Cierre sus ojos, hermano, y yo le quiero preguntar: ¿qué le preocupa? ¿El pago? ¿El estado de cuenta? ¿La situación en el hogar? ¿El problema médico? ¿El trabajo? ¿El jefe? No sé. Y la salvación, claro. ¿Qué nos preocupa? Pues esta es una buena noche para que nosotros comencemos a hacer lo que nos dice el Señor: no os afanéis. Lo que el Señor dice en su palabra es: no os afanéis.
no te preocupes. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y nos dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Eche toda su ansiedad sobre el Señor, hermano. ¿Cómo? Con oración y ruego con acciones de gracias. Usted, hermano, puede tener en esta tarde una preocupación, no sé cuál sea, pero yo ruego que salgamos de aquí con la paz de Dios. ¿De qué depende? Que usted crea lo que el Señor dijo: mira las aves del campo, no trabajan ni hilan, y el Creador las sustenta y las alimenta. Y considera los lirios del campo, cómo no hilan, y el Señor así los viste. Ahora la pregunta: ¿no valéis vosotros más, hombres de poca fe? Amado hermano que me escucha, la capacidad de soltar una preocupación está al alcance nuestro. No tiene por qué vivir ansioso, hermano. No tiene por qué perder el sueño. No tiene por qué dejar de comer. No tiene por qué vivir estresado, malhumorado, triste. No tenemos por qué vivir así, porque el Señor dice: por nada estéis afanosos. Por nada estemos afanosos. Padre amado, usted conoce nuestro corazón, y la enseñanza, Señor, en esta noche es muy clara. Dejar la ansiedad, Padre, a un lado. Nos está acabando, Señor. Nos está, como dijo el Salmo, Padre, se deshace mi alma, Señor, por la ansiedad. Y no queremos ello. Usted nos dice: no os afanéis. Y usted nos dice: en vano se afana el hombre. De nada sirve nuestra ansiedad, Padre, de nada sirve. Pero sí sirve orar. Y sí funciona, Padre, el venir delante de usted en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y yo levanto, Padre, a mis hermanos, y yo me levanto junto con ellos para rogar en esta tarde el favor suyo, Señor. Y rogar y pedir, Padre, que usted nos otorgue en esta tarde creer que usted tiene control. Yo no tengo control de mi vida. Yo no puedo resolver el problema, Padre. Eso está claro. Ninguno, Padre, por mucho que se afane, podrá añadir un codo más a su estatura. Yo no lo puedo resolver. Me tiene que quedar claro que estoy incapacitado de resolver mi problema. El único que puede es usted. Yo no puedo. Yo no puedo ni conseguir el dinero, ni sanar el dolor, Padre, ni hacer que el corazón de mi ser querido venga. No puedo. Pero usted sí. Y ahí es a donde debe de descansar mi alma, en saber que usted sí puede, que usted tiene control, que usted es soberano y que todo lo que usted quiere lo ejecuta, y lo ejecuta a su tiempo, Señor. Entonces le ruego, Padre, que nos ayude a entender que yo no puedo resolver el problema, que yo no tengo las capacidades, Padre, porque si usted no edifica la casa, en vano hago lo que intento, Señor. Pero usted sí puede. Y le ruego que en esta noche, Padre, nos dé la capacidad de echar nuestras ansiedades todas, Padre, en usted. Dígale, hermano, cuál ansiedad le va a poner, y eche sus ansiedades, hermano. Dígale: Señor, yo he estado preocupado por, dígalo, la economía, el trabajo, la familia, pero hoy decido echar mi ansiedad sobre usted con acciones de gracias. Gracias, Señor, porque usted cuida de mi vida, de mi familia, de mi economía. Usted sabe mis gastos, la hipoteca, la renta, la luz. Usted sabe, Padre, nuestras necesidades económicas. Yo no puedo, pero usted sí puede resolverlo, y le doy gracias. Y esta noche, Padre, queremos soltar las ansiedades, las preocupaciones, los afanes, y descansar en usted. Otórguenos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amado hermano, esto no es de un día, esto es de todos los días. En lugar de preocuparse, doble rodillas. Cuando sienta usted, amado hermano, que le viene la ansiedad, inmediatamente a doblar rodillas para que podamos descansar.
La oración, hermano, la oración, 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 oración. La oración es la única llave que puede hacer que el cielo se mueva a nuestro favor. Solamente la oración. La preocupación no resuelve nada. La oración sí, y la oración con acciones de gracias es poderosa. Así que a la primer síntoma de ansiedad o de estrés es oración, sabido que yo no lo puedo resolver, pero mi Padre sí puede. Así que recurro a aquel que sí puede, y en Él descanso, y en Él, Señor, me refugio, y en Él confío, porque es mi creador, mi hacedor y el proveedor de absolutamente todo lo que tengo. Yo no tengo nada por obras o por méritos propios, lo que tengo es por gracia. Y por ello, Señor, yo le doy las gracias en esta noche. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, yo le invito a que levante sus manos un momento. Padre, yo le pido que esta palabra dé fruto. Todos los que estamos aquí somos sujetos a afanes, preocupaciones, ansiedades. Todos los que estamos en este lugar y aquellos que nos escuchen por el medio electrónico, somos sujetos de preocupaciones, pero queremos que su palabra dé fruto en nuestra vida y permita que nuestro corazón, Señor, se halle en la tierra fértil, que abrigue la palabra y que pueda dar fruto cual al 100%. Rogamos, Padre, que seamos favorecidos con ello, para que su palabra, Señor, produzca el fruto en nuestra vida y podamos soltarnos, Padre, de ansiedades, preocupaciones, afanes, estrés. Otórganos la bendición en esta tarde, Padre, y mis hermanos y la iglesia, Padre, seamos soltados en esta tarde de cadenas, ataduras, de lazos que nos atan, Padre, angustias. Solo usted nos puede librar de todo ello. En el nombre de nuestro Don Yahshua, a quien damos siempre la gloria. Y es Shabbat, Padre, es el día solemne, Señor, en el cual también damos la bendición. Y oramos, Padre, que en esta tarde esta bendición sea una realidad. Yevarejeja Adonai beish mereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Isa Adonai panav eleja veaserleja Shalom. Centro Cristiano, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua nuestro Señor, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vayamos con cuidado en esta noche. Shabbat Shalom.